25 de septiembre de 2025. Astrónomos de Harvard, revisando los datos de Atlas, detectan algo imposible. El objeto ya no sigue la trayectoria prevista. En cuestión de horas, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA actualiza en silencio su solución orbital, pero sin emitir ningún comunicado público. Es cierto que los cometas pueden desviarse un poco debido a chorros de gas, pero en este caso, la variación es demasiado grande para explicarse solo con física aleatoria. En las notas internas aparecen términos inquietantes: impulsos no gravitacionales, aceleraciones escalonadas, palabras que suenan más a una nave diseñada que a un trozo de hielo vagando por el espacio. La postura oficial: silencio. Pero las cifras cuentan otra historia. ¿Ha roto Atlas las leyes de la naturaleza? ¿O simplemente está revelando que nunca fue un cometa? Las primeras pistas no surgieron de laboratorios gubernamentales, sino de un software abierto. El programa de Bill Gray, usado por astrónomos de todo el mundo, empezó a mostrar pequeñas diferencias entre la predicción y la realidad. El 23 de septiembre, esas diferencias se convirtieron en un patrón claro. Atlas iba adelantado. Su posición en el cielo estaba lo bastante desviada como para que el sistema señalara un posible error en la órbita. La alerta llegó al Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Allí, gracias a nuevas imágenes de los telescopios Magallanes en Chile, confirmaron la sospecha. Atlas no estaba donde debería. Su trayectoria había cambiado lo suficiente como para exigir una actualización oficial. Pronto, la base de datos Horizons de la NASA publicó un nuevo cálculo orbital. La corrección apareció discreta, enterrada entre las actualizaciones diarias, sin anuncio alguno. Sin embargo, los observadores atentos lo notaron enseguida. Las efemérides compartidas en foros ya no coincidían con las antiguas predicciones. Telescopios apuntaban a la posición prevista y encontraban el cielo vacío. Solo al ajustar las coordenadas, Atlas reapareció, más brillante de lo esperado y claramente fuera de su antigua ruta. De cara al público, silencio absoluto. Pero dentro de Harvard, el boletín interno fue contundente. Se han observado componentes de aceleración no gravitacional. Esa frase no apunta a simples chorros de gas, sino a algo más deliberado. Los cometas, por supuesto, pueden ser impredecibles. Sus superficies se agrietan, liberan chorros y giran de manera caótica. Casos como el cometa Halley o Shoemaker-Levy 9 mostraron pequeñas desviaciones medibles, unos cuantos metros por segundo, cambios suaves y esperables. La física se cumplía. Atlas, en cambio, ha roto ese precedente. La desviación de septiembre proyecta un desfase de decenas de miles de kilómetros en pocas semanas. No es un empujón leve, es una redirección lo bastante grande como para alterar su paso por el perihelio. Y lo más extraño, los datos muestran cambios escalonados, no una aceleración continua como dicta el calor solar. La órbita se dobla y luego se estabiliza, como si alguien la estuviera corrigiendo en pulsos discretos. El margen de que esto ocurra de manera natural es prácticamente nulo. Para alcanzar esa magnitud, Atlas debería liberar una cantidad de gas que nunca ha mostrado en sus espectros. Lo que queda es una hipótesis inquietante. ¿Empujes controlados? Los informes oficiales evitan usar ese término y prefieren impulso no gravitacional. Pero entre líneas, el mensaje es claro. Así no se mueven los cometas, y el tiempo juega en contra. Atlas se acerca a su perihelio el 17 de octubre. Justo cuando quedará oculto tras el resplandor solar. Entre el 8 y el 18 de octubre, los telescopios de la Tierra no podrán seguirlo, y hasta los observatorios espaciales tendrán restricciones para proteger sus sensores. Serán 10 días de apagón, justo en el momento crítico. Cada noche, nuevos modelos intentan predecir su trayectoria, pero se desvían cada vez más. Los cálculos ahora llevan advertencias. Incertidumbre creciente por hora. Lo que antes era una simple curiosidad cósmica, hoy desafía toda predicción. El riesgo es evidente. Si Atlas está maniobrando, su movimiento más decisivo ocurrirá mientras nadie lo puede observar. El Sol será su escudo. Cuando vuelva a emerger, ya será tarde para saber si el cambio fue natural o intencional. Un analista lo resumió fuera de micrófono. Puede que no sepamos lo que Atlas hará, hasta que sea demasiado tarde. Dentro del Centro de Astrofísica de Harvard, un borrador filtrado lo dejó aún más claro. Eventos de aceleración escalonada, incompatibles con un desgasificado aleatorio. Para un informe académico, esas palabras son extraordinarias. Más que un cometa, el lenguaje suena a manual de diagnóstico de una nave. La frase más impactante
Llegó casi al final del informe. Impulso artificial no excluido. Para científicos cautelosos, esas palabras son lo más cerca que alguien estará de admitir lo impensable. Mientras tanto, en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, la respuesta fue mucho más discreta. Las entradas en la base de datos Horizons se corregían a diario. Se ajustaban parámetros orbitales, pero no hubo comunicados de prensa, ninguna rueda de prensa. Para quien no mirara de cerca, Atlas parecía otro cometa común, con actualizaciones rutinarias. El contraste no podría ser mayor. En Cambridge, las notas privadas susurraban sobre impulsos artificiales. En Pasadena, silencio total. Ambos centros veían los mismos datos, pero su manera de manejarlos reflejaba instintos distintos. Los borradores de Harvard dejaban escapar la posibilidad en palabras escritas. Los de la NASA enterraban los cambios en el código. Esto abre una pregunta más profunda. Si Atlas realmente se está maniobrando, ¿por qué mostrarlo ahora? ¿Es acaso una señal que quiere ser vista? ¿O simplemente es el rastro inevitable de una corrección de curso en proceso? Cambiar la trayectoria de un objeto interestelar no es cualquier cosa. Incluso una desviación de décimas de grado requiere energía descomunal. Los cálculos, basados en la masa estimada de Atlas, indican que un cambio de solo 0.1 grados equivale a un impulso de decenas de metros por segundo. Para un núcleo de decenas o cientos de metros, eso se traduce en gigavatios de potencia sostenida. Las cifras encajan de forma incómoda con anomalías anteriores. En julio y agosto, Atlas pareció emitir 3 pulsos de empuje. Cada evento liberó energía equivalente a 10 gigavatios, comparable a la producción conjunta de 10 grandes centrales nucleares. Si el desvío de septiembre responde al mismo tipo de impulso, entonces Atlas no está derivando, está dirigiéndose. Los científicos más convencionales lo presentan como un debate entre dos modelos. El primero es el latido térmico, bolsas de hielo atrapadas bajo la superficie que estallan en secuencia, creando chorros breves y poderosos. El segundo es la hipótesis del impulso artificial, en la que las aceleraciones son deliberadas, producto de una fuente de energía interna. El primero estira la física conocida, pero aún es posible. El segundo entra en terreno especulativo, aunque explica mejor el patrón limpio y escalonado. La comparación con Swan es reveladora. Swan, descubierto apenas días antes, muestra enorme estabilidad. Un cuerpo sólido, casi fortaleza, cuya órbita permanece firme incluso bajo la presión del Sol. Atlas, en cambio, se comporta como una sonda ágil, ajustando su rumbo con precisión. Juntos parecen cumplir roles complementarios, uno resistente, otro maniobrable, uno tanque, uno explorador. Si las estimaciones energéticas son correctas, entonces Atlas ha demostrado una quema controlada a escala interestelar. Sea natural o no, el hecho es claro. Los números apuntan a una potencia que no deberíamos ver en un cometa. Las teorías ahora giran en torno a 3 posibles perfiles de misión. Ninguno confirmado, pero todos consistentes con los datos. La hipótesis de la sonda exploradora. Atlas sería el explorador ágil, maniobrando hacia un posible encuentro. Sus cambios de rumbo escalonados recuerdan a las correcciones de navegación de nuestras propias naves espaciales. El escenario de corrección de rumbo. Si Atlas se desvió de su línea original, el desvío de septiembre podría ser una maniobra para volver a un corredor preciso cerca del Sol. Un ajuste de curso calculado, justo antes del perihelio. La hipótesis del señuelo o unidad de prueba. Atlas no sería el protagonista, sino una distracción. Sus maniobras llamativas atraen la atención, mientras algo más importante ocurre en otro lugar. O quizás se trate de un test, medir qué tan rápido lo detectamos, cómo reaccionamos y si podemos seguir el rastro de un objeto maniobrable. Ni Harvard ni la NASA pueden demostrar ninguno de estos escenarios. Oficialmente, todo sigue en la categoría de especulación, pero el patrón de impulsos, las estimaciones de gigavatios y el silencio institucional se parecen más a perfiles de misión que a un cometa expulsando gas al azar. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante hasta ahora. ¿Está Atlas controlando sus movimientos desde dentro? ¿O alguien más lo está controlando desde fuera? Con la ventana de apagón acercándose, comienzan a sentirse restricciones extrañas en la comunidad astronómica. Circulan rumores de observaciones canceladas, turnos de telescopios retirados y propuestas rechazadas sin explicación. Instrumentos que normalmente seguirían un cometa en perihelio, de repente son reasignados a otros objetivos. En Harvard, los investigadores comentan instrucciones inusuales.
Borradores de artículos sobre las aceleraciones no gravitacionales de Atlas quedan retenidos, con correos internos sugiriendo esperar hasta después del apagón. Oficialmente es prudencia académica, pero el momento elegido despierta sospechas. NASA, por su lado, habla con cuidado en público. Sus comunicados insisten en procesos naturales, explicando las desviaciones orbitales como simples chorros de gas. Pero en privado, sus analistas recalculan la órbita a diario, actualizando horizons con pequeños ajustes constantes. Esa necesidad de corrección continua es, en sí misma, una señal de incertidumbre. El silencio, al final, se convierte en un mensaje. Si no pasa nada extraño, ¿por qué el secretismo? Si Atlas fuera un cometa común, ¿por qué la negativa a publicar lo que debería ser rutinario? Para quienes miran de cerca, la ausencia de información suena más fuerte que cualquier conferencia de prensa. Y así, la carga de la verdad recae sobre quienes no pueden ser silenciados, las redes distribuidas de observadores independientes. En el vacío dejado por los canales oficiales aparece una figura conocida, Bill Gray, famoso por su software de órbitas de código abierto. Comienza a reunir a una red de astrónomos aficionados y pequeños observatorios bajo un nuevo lema, Atlas Watch 2025. Su mensaje se expande en foros y canales encriptados. No esperen datos oficiales, recojan los suyos propios. Antes del 8 de octubre, la mejor herramienta sigue siendo la imagen de campo amplio. Incluso telescopios modestos pueden registrar el movimiento de Atlas contra el fondo estelar. Con sellos de tiempo precisos, esas imágenes contribuyen a cálculos de trayectoria que rivalizan con los de redes profesionales. Quienes no tienen óptica buscan alternativas. Radioaficionados experimentan con detección por retrodispersión, rebotando señales en la coma del cometa. Otros prueban ocultaciones estelares, midiendo los segundos en que Atlas bloquea estrellas débiles para trazar su perfil. El objetivo es claro: si Atlas está cambiando de rumbo, cada dato cuenta. 1000 observaciones pequeñas pueden revelar lo que ni un gran telescopio puede. En este momento, la vigilancia ciudadana se convierte en la única línea de continuidad a través del apagón. El llamado es directo. Si tienes un telescopio, úsalo. Si tienes una antena, apúntala. Si puedes medir o registrar, hazlo. Los datos deben venir de todas partes, no solo de laboratorios bajo llave, porque cuando empiece el apagón, la única forma de saber qué está haciendo Atlas será verlo por ti mismo. La historia de 3i Atlas ya no trata de simple mecánica orbital. Un cometa que debía seguir las leyes de la física, ahora las desafía. Harvard confirmó la anomalía. La NASA corrigió sus cálculos en silencio. Los números hablan de aceleraciones escalonadas, las estimaciones energéticas, de potencia a escala de gigavatios. Para un fragmento pasivo de hielo y roca, eso debería ser imposible. El apagón asegura que los días más cruciales, entre el 8 y el 18 de octubre, ocurran a ciegas. Nadie sabrá la verdad hasta que Atlas salga del resplandor solar. Y mientras tanto, la especulación llena el vacío. ¿Es una sonda exploradora ajustando su rumbo? ¿Una unidad defectuosa corrigiendo su órbita? ¿Un señuelo que desvía nuestra atención mientras algo más pasa desapercibido? ¿O pese a todo, sigue siendo un cometa? Con la física natural llevada al extremo, las apuestas son altas. Si Atlas reaparece destrozado, la anomalía se reducirá a otra curiosidad cósmica. Pero si emerge intacto y con una trayectoria que desafía al azar, las implicaciones serán enormes. Cuando el Sol libere a Atlas de nuevo a la vista, enfrentaremos la respuesta. ¿Un relicto helado del vacío interestelar o una nave controlada que muestra su presencia? El apagón nos deja esperando. Suscríbete y quédate con nosotros, porque en cuanto aparezcan las primeras imágenes después del apagón, las analizaremos aquí. Swan y Atlas están reescribiendo las reglas del sistema solar, y cuando regresen a la vista, la historia podría cambiar para siempre.